nos hablará de la exposición a dosis bajas que contaminan, de contaminantes y desarrollo de enfermedades crónicas. Es investigador y profesor en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Granada. Lleva 15 años investigando la influencia de la salud de la exposición a contaminantes ambientales de origen químico. Pues muchísimas gracias. Antes de empezar, porque como no sabemos cómo vamos a acabar de tiempo, pues quiero dar las gracias a todos, a la organización, a todos vosotros por estar aquí y por darme la oportunidad de hablar de este tema. Yo me voy a centrar en el estudio, os voy a presentar, un esquema que propongo, voy a presentar información en la que estamos trabajando. Os digo desde ya que no hay una solución definitiva a este problema. Como ha dicho en la ponencia Pablo, pues hay mucho control de calidad, hay ciertas limitaciones, hay gente que tiene una opinión y gente que tiene otra. Entonces, yo voy a plantear las conclusiones a las que yo he llegado durante todo este tiempo, ¿no? Que la exposición a sustancias químicas es ubicua es un hecho y ya lo sabemos todos, ¿no? Y no simplemente es un hecho con connotaciones negativas, porque es verdad que ahora se vive más que antes, ahora hay enfermedades que no tienen tanta importancia como hace tiempo, y la cuestión es si esto nos está haciendo daño por otro lado o no, ¿vale? De vez en cuando pues, nos encontramos situaciones como esta, ¿no? En la que, como decía Pablo, pues puede sonar un poco alarmista, ¿no? Encontramos que en nuestros ríos, y estamos hablando de España, pues no solo hay agua, ¿no? Encontramos muchos medicamentos que al final acaban en el río, ¿no? O sea, si yo estoy tomando un tratamiento, yo orino el medicamento, va a las aguas de desecho, como no se depuran correctamente, pues al final pasa al río, ¿no? Y encontramos pues, un cóctel de medicamentos, ¿no? Encontramos citostáticos, encontramos inmunosupresores, encontramos antibióticos. Ahora, nos toca a nosotros decir si eso es relevante o no. Que están ahí, están a concentraciones muy bajas, también es cierto, ¿no? Entonces, ahora nos toca ver si eso podría tener una repercusión sobre la salud. Aunque de esto se hablará luego más tarde, más detenidamente, hace unos años, pues, hace ya unas décadas, pues empezó a haber una cierta alarma en la comunidad científica acerca de si ciertas sustancias químicas a las que todos estamos expuestos, incluyendo medicamentos, incluyendo plaguicidas, incluyendo compuestos industriales, podrían tener alguna repercusión sobre el sistema hormonal, ¿no? Como sabemos, el sistema hormonal es el que gobierna muchísimas de las funciones biológicas que tenemos, ¿vale? Por lo tanto, cualquier interferencia, ya sea mínima, podría tener plausibilidad biológica de producir un efecto nocivo, ¿vale? Y entre ellas pues comenzaron a resaltar mucho pues, el tema de los disruptores endocrinos, sustancias que luego, posteriormente veréis más detenidamente el mecanismo de acción, pero que pueden producir una alteración de ese sistema endocrino. Aquí tenemos uno de los típicos ejemplos de disruptor endocrino, ¿no? Plaguicida DDT, ¿vale? A muchos os sonará, ¿vale? Usado masivamente desde los años 40 hasta los años 70 agricultura, campañas de salud pública, es uno de los grandes responsables de que se erradicara la malaria de muchos países, ¿vale? O sea, cumplió su función, ¿vale? Se aplicó masivamente y a partir de los años 70 empezaron a haber pues, muchas alarmas de que igual no era tan inocuo como se creía que podría ser. No se podía aplicar tanto, podría tener efectos hormonales, precisamente, efectos sobre el metabolismo, tanto, sobre todo en especies animales se vieron y también se sospechaba de que si los humanos podríamos estar sufriendo esas consecuencias. Este es el pasado del DDT, ¿no? Se aplicó masivamente, parecía que no pasaba nada y esta es la actualidad, ¿no? Que hasta los pingüinos tienen niveles de DDT, ¿vale? Y si tienen los pingüinos, en los que nunca se aplicó el DDT, pues efectivamente los humanos, el 100% de los humanos, tenemos niveles en sangre de DDT, ¿vale? Niveles en sangre de DDT o alguno de sus metabolitos, ¿vale? Y el DDT, pues como ya vimos, pues se prohibió en los años 80 en España,
¿vale? Y en la mayoría de los países del mundo está prohibido, ¿vale? Ahora nos queda decir, repetimos, son dosis muy bajas, verdad que lo sigue circulando porque se diseñó junto con un grupo más amplio de compuestos, los compuestos organoclorados, para precisamente persistir en el medio ambiente, ¿no? Era, digamos, la época en la que las cosas se diseñaban para que duraran toda la vida, ¿no? Si nosotros aplicamos un compuesto químico y no tenemos que volver a hacerlo, pues mucho mejor. Entonces, pues, ahora mismo, décadas después de la prohibición, todos seguimos teniendo niveles de ese compuesto químico. Ahora, nos toca a nosotros decir si eso es correcto, o sea, es aceptable o no, ¿vale? Pero no solo el DDT, como hemos dicho, pues tenemos una serie de compuestos químicos y eso es una de las principales preocupaciones. No es solo un contaminante, es mucho. Si fuera solo por el DDT, seguramente no pasaría nada. Ahora, nos preocupa que tenemos bifenilos policlorados, que son de origen industrial, que también están prohibidos desde los años 80. Tenemos metales pesados, ya lo hemos visto. Y luego tenemos otro grupo de compuestos que, digamos, estos, los primeros, se diseñaron para persistir mucho, para resistir la degradación química y, aunque tú los restringas mucho, pasarán décadas y seguirán allí, ¿no? Y luego tenemos otros compuestos que le llamamos prevalentes, se usan actualmente, son mucho más fáciles de degradar, ya hemos estado viendo en la primera ponencia varias funciones del metabolismo, pero que, como estamos expuestos a diario, al final en nuestro organismo pues siguen presentes unos niveles constantes de esos compuestos. Así que tendríamos dos patrones de exposición, ¿no? Uno que sería el DDT y otros compuestos prohibidos, en los cuales la población tiene en su organismo niveles. Esto podrían ser la concentración en tejidos grasos, por ejemplo, de estos compuestos químicos. Tenemos unos niveles más o menos constantes que van disminuyendo porque ya el DDT se prohibió, pero no al ritmo que a lo mejor todos querríamos. Y luego tenemos otra serie de contaminantes, que son los, digamos, no persistentes o prevalentes, ¿no? Que se degradan muy rápidamente, pero como estamos expuestos todos los días, tenemos una serie de curvas que se dan en nuestro organismo. Yo me expongo a ese contaminante, tengo un pico en sangre, en tejidos biológicos, y eso baja cuando termina la exposición, porque se degrada a las 8 horas, por ejemplo, vuelvo a estar expuesto y vuelvo a tener otro pico, ¿vale? Los dos son dos modelos de exposición distintos que pueden tener consecuencias distintas, ¿no? El hecho es que, y nos vamos a centrar, sé que hay muchos contaminantes que son muy preocupantes para la salud, obviamente aquí no podemos abordar todos, ¿vale? Tenemos muchas evidencias de que el dióxido de nitrógeno en el aire pues, puede estar relacionado con asma, tenemos muchos, yo me voy a centrar en una serie de compuestos químicos a los que estamos expuestos pues, por vías, por la actividad diaria que nosotros realizamos, ¿no? Y muchos de ellos la exposición es la dieta, ¿vale? A través de la dieta se piensa que es en población no ocupacionalmente expuesta una de las principales vías de exposición, por ejemplo, pues al DDT y sus primos hermanos, ¿no? De los plaguicidas organoclorados, a muchos metales, a contaminantes no persistentes, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un factor importante que es la dieta. Ahora, tenemos un problema. ¿Es lo mismo comerse un contaminante que estar expuesto por otra vía? A lo mejor desde el punto de vista metabólico, fisiológico, toxicológico, pues puede que no, porque como ya hemos visto, nosotros tenemos unos sistemas de detoxificación que se dan pues, cuando nosotros absorbemos a nivel intestinal, por ejemplo, un cierto tóxico, ¿vale? Pasa relativamente rápido por el hígado y se puede conjugar y, como hemos visto, se hace más hidrosoluble. Ahora, hay otras vías de exposición, si estamos expuestos por otras vías, puede que no sea tan efectivo o tan rápido ese mecanismo de detoxificación. ¿Y cómo podemos estar expuestos a ciertos contaminantes por otras vías? Por ejemplo, la vía inhalatoria, que veremos ahora después si puede ser importante, o la vía dérmica, si nosotros ese contaminante resulta que está presente en una crema que nos hemos aplicado, o que vamos al campo y por vía dérmica aplicamos un plaguicida y podemos estar expuestos, ¿vale? Y ahora empezamos a entrar en el núcleo central de lo que quería hablar, que es el crecimiento de forma paralela de, digamos, la producción de productos químicos, la industrialización de la sociedad y la aparición de ciertos desórdenes en los que yo llevo trabajando tiempo, ¿no? Yo principalmente me dedico a enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente al síndrome metabólico y diabetes, ¿no? Y tenemos estos incrementos
que cuando le damos clase de epidemiología en la facultad, decimos que esta gráfica no demuestra nada, y es verdad. Nosotros no podemos asumir que la diabetes, porque ha crecido de forma paralela a la industrialización, se debe a la industrialización, ¿vale? Pero podemos pensar que algo tiene que ver, ¿vale? Que alguna relación tiene que haber. Sabemos actualmente, y imagino que la mayoría estaréis de acuerdo en que la obesidad es una de las epidemias importantes de este siglo, ¿vale? Y la obesidad no sería un problema si no creciera de forma paralela a una serie de patologías, ¿vale? Sabemos que las personas obesas tienen más riesgo de diabetes, más riesgo de enfermedad cardiovascular, más riesgo de cáncer, más riesgo de infertilidad, ¿vale? O sea, hay le llaman clúster de enfermedades que están íntimamente relacionadas, se saben muchos mecanismos que las conectan, pero no está del todo claro, ¿vale? Este es el problema que tenemos con las enfermedades que son multicausales, ¿vale? Y por eso os decía que de aquí no va a salir la solución a la diabetes ni la solución a la enfermedad cardiovascular, ¿vale? Simplemente porque yo creo que no hay una solución. Lo que sí está claro es que la obesidad, ¿vale? Todos sabemos más o menos cómo se definiría la obesidad, pero algunos de los criterios pues, dicen que es una acumulación de tejido graso, ¿vale? Por encima de lo normal. El tejido graso ya sabemos desde hace mucho tiempo que no es solo un compartimento donde se almacenan sustancias y donde se almacenan contaminantes, ¿no? Tampoco es un reservorio energético simplemente, sino que es un tejido activo, ¿vale? Se producen reacciones hormonales, se sintetizan citoquinas inflamatorias, hay ciertos parámetros que pueden condicionar el desarrollo de otras patologías, por lo tanto es un tejido que nos interesa, ¿vale? Y como ya habéis visto en la primera ponencia, también es un lugar donde se acumulan ciertos tóxicos liposolubles, ¿vale? Por lo cual es plausible que estos tengan algo que ver en la homeostasis del tejido adiposo. De hecho, se ha definido el término de obesógenos o disruptores metabólicos a ciertas sustancias a las que son muy comunes, ¿vale? Y que de algún modo u otro favorecen la acumulación de grasa, la proliferación de adipocitos o la hiperplasia de los adipocitos, y favorecen la obesidad, y no solo la obesidad, sino las patologías relacionadas con la obesidad, ¿vale? Hay una serie de mecanismos que ya se han visto algunos, ¿no? La microbiota intestinal, a nivel inflamatorio, ¿vale? Y lo más interesante de estas sustancias es que son sustancias ubicuas, ¿vale? Estamos hablando, y ya lo veréis en la ponencia sobre biomonitorización, que son sustancias que la mayoría de la población presenta ciertos niveles en su organismo, ¿vale? Y eso es interesante e importante. Este tema de las sustancias obesógenas, que nos hacen ser más obesos, nos hacen tener más riesgo cardiovascular, no es un tema de ahora, lleva ya unos cuantos años, empezó como un tema, digamos, casi diría que demasiado alternativo, casi llegando a lo paranormal, y resulta que ahora se acepta mucho más. A ver, nosotros tenemos sustancias que favorecen la obesidad, y la primera, pues todos sabemos que un consumo elevado de hidratos de carbono simples pues se relaciona con la obesidad, ¿vale? Y no quiere decir que no tengamos que comer hidratos de carbono, sino que simplemente a lo mejor tenemos que regularlos, ¿vale? Pues ahora veremos el papel que pueden tener algunos de los compuestos. Como hemos dicho, son compuestos ubicuos, ¿vale? Están presentes en bases alimentarios, en productos cosméticos, tenemos plaguicidas, tenemos metales pesados, tenemos retardantes de llama. Podríamos hacer un listado muy grande. Os voy a mostrar un estudio realizado hace unos años por un grupo de Noruega. Aquí querían probar básicamente si una serie de compuestos, ¿vale? Llaman compuestos orgánicos persistentes, pues el DDT y otros primo hermanos suyos, ¿vale? Los bifenilos policlorados, otros, estas mezclas podrían inducir la obesidad y desórdenes relacionados. Lo hicieron en animales de experimentación, ¿vale? Tenemos ratones. Como hemos dicho, la vía principal de estos contaminantes, que ya están prohibidos, muchos de ellos, es la dieta, ¿vale? Sabemos que se acumulan en ciertos alimentos grasos de origen animal, animales de gran tamaño, ¿vale? Y por lo tanto, pues, los humanos estamos expuestos porque estamos en lo alto de la cadena alimentaria. Alimentaron a 3 grupos de ratones con 2 dietas distintas. Uno, dieta baja en grasa, ¿vale? Se supone que es protectora frente a la obesidad, frente al riesgo cardiovascular.
y a dos grupos. Uno con dieta elevada en grasa, ¿vale? Los dos con dieta elevada en grasa, solo que a uno lo suplementaron con una cantidad elevada de contaminantes orgánicos persistentes. Estos que están en la dieta y que están vinculados a los alimentos de origen graso. Al final del estudio se dieron cuenta de que el grupo, particularmente el grupo que tenía una ingesta elevada de grasa, pues desarrolló más peso, además vinculado a un tejido adiposo visceral, ¿no?, que es el de mayor riesgo cardiovascular, tenían unos ciertos parámetros de inflamación crónica y son los que más tendencia tenían al desarrollo de la diabetes tipo 2. ¿Vale? Además, era curioso porque el grupo de baja grasa, cuando lo alimentaban con una dieta rica en grasa y rica en contaminantes orgánicos persistentes, también desarrollaban este síndrome. ¿Vale? Pues esta es una pista de que a lo mejor estos contaminantes podían tener algo que ver. Y lo que decíamos de las vías de exposición. Resulta que al final nos encontramos que estos contaminantes, incluyendo retardantes de llama, que se utilizan en muchos equipos electrónicos, en productos textiles, al final se acumulan en muchos lugares, tanto que, por ejemplo, el polvo de la... Este estudio demostraba que daba evidencia de que el polvo de la casa podía tener propiedades obesogénicas, ¿vale? Favorecía la proliferación de adipocitos y la diferenciación y, lo que es más importante, la acumulación de triglicéridos, ¿vale? A lo mejor podríamos decir, vale, el polvo de la casa no es tan relevante, ¿vale? Pero estoy seguro de que a algunos se ocurre para quién podría ser relevante el polvo de la casa, aparte de para las mascotas, ¿vale? Los que tenemos algún niño pequeño, pues sabemos quién al final está tragándose todo el polvo de la casa, ¿vale? Y ahora veremos por qué igual la exposición en niños pequeños puede ser más importante que en adultos, ¿no? Os voy a mostrar datos de un estudio que hicimos, que estamos haciendo a este respecto en Granada, ¿vale? Está financiado por el Instituto de Salud Carlos III y yo estoy coordinándolo en este momento y se basó en seguir durante 15 años a un grupo de población, ¿vale?, residente en la provincia de Granada, ¿vale? Lo hemos caracterizado muy bien, hemos medido sus concentraciones internas de sería aproximadamente de 70 contaminantes, ¿vale?, incluyendo metales, contaminantes orgánicos persistentes, no persistentes, una variedad muy amplia. Nuestro objetivo era ver si estos contaminantes podían tener algún tipo de repercusión, la exposición a estos contaminantes a lo largo de periodos largos podía tener algo que ver con el desarrollo de enfermedades crónicas. Entonces, lo hemos seguido durante 15 años, esto nos ha costado mucho trabajo, pues hemos tenido que revisar continuamente las historias clínicas de los pacientes. Hemos analizado una multitud de parámetros, aproximadamente pues 50 parámetros distintos entre bioquímicos, hormonales, estrés oxidativo, parámetros de inflamación, ¿vale? Y seguimos trabajando con esta gente, ¿no? Estos son resultados que tenemos hasta la fecha, asociaciones claras y muy consistentes entre los niveles que tenían en el 2003 de exposición y un mayor riesgo de diabetes, de lípidos séricos elevados, de triglicéridos, colesterol, ¿no?, y mayores índices de obesidad asociados a estos contaminantes. Y esta gente tenía más tendencia a desarrollar hipertensión a lo largo de 15 años y diabetes, ¿vale? Por lo cual, al final, si empiezas a agrupar, dices, estoy encontrando muchas asociaciones distintas que no sé qué significan, pero es que todas estas asociaciones al final se englobaban en lo que se llama el síndrome metabólico, y volvemos a lo mismo. Las personas más obesas tienen más riesgo de hipertensión, más riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿vale? Por lo cual, al final lo que encontramos son efectos, digamos, complementarios entre todos. Y, de hecho, bueno, esto ya lo tenemos publicado y de forma bastante consistente, lo digo porque utilizamos distintos tipos de diseños epidemiológicos y analíticos de datos para estudiar el efecto mezcla de estos contaminantes y en todos nos salía un efecto bastante fuerte de estos contaminantes que ya están prohibidos, ¿vale? Algunos de ellos, pero que, como veremos ahora después, se puede evitar la exposición. Están prohibidos, pero siguen en el medio ambiente, están presentes en la cadena alimentaria, pero que nosotros podemos hacer cosas para evitarlos. Entonces, esto es uno de los problemas que nos encontramos siempre en epidemiología, ¿no? Que siempre dicen, ya están estos inventándose una asociación nueva, ¿vale? Y soy consciente de que cada día decimos una cosa distinta y que
y de que sí, se puede pensar esto. Por eso, no solo nos metimos en el tema, digamos, de clínico, de decir enfermedad, no enfermedad, sino que también vimos que estos mismos contaminantes se asociaban en el mismo tejido graso con ciertas alteraciones, ¿vale? Estos son resultados que tenemos hasta la fecha, estamos estudiando otros. Vimos que se asociaban con mayores niveles de estrés oxidativo, ¿vale? O sea, ya veíamos que había un daño asociado en el microambiente tisular a esta exposición, ¿vale? ¿Que esto te va a provocar mañana que tengas diabetes? Probablemente no. Que este daño, porque estos contaminantes, como hemos visto, se tiran durante toda tu vida en el tejido graso, pueden favorecer un cierto progreso, que se genere más inflamación, más estrés oxidativo en el tejido graso y que esto tenga una cierta contribución a la enfermedad. Pues, a ver, biológicamente es plausible, ¿vale? Demostrarlo, no sé si algún día se va a llegar a demostrar 100%, pero aquí aportamos otra evidencia, ¿no? Y esto digo que es plausible porque la diabetes no comienza cuando el médico nos dice que tenemos diabetes, que tenemos niveles elevados de glucosa en ayunas, ¿vale? Es un proceso que generalmente lleva muchos años. El proceso de la resistencia a la insulina se va desarrollando, el páncreas intenta compensarlo y al final pues no lo consigue y es cuando empezamos a notar síntomas, vamos al médico y nos dice que tenemos diabetes, ¿vale? Este proceso puede durar años, ¿vale? Y durante todos esos años tú has estado expuesto o expuesta a estos contaminantes, ¿vale? Por lo tanto, ya hemos dicho que estos contaminantes están en la grasa durante muchos años y al final pues, pueden estar relacionados con el efecto, ¿vale? Y ahora vamos a volver al tema del progreso, de la industrialización, ¿vale? Sabemos que uno de los grandes negocios en el mundo es el tema de los plásticos, ¿vale? Y ahora últimamente pues también ha estado mucho en las noticias. Y yo no voy a ser el que critique que esto sea un negocio o que no sea un negocio, porque no estamos para hablar de eso, ¿no? Eso tiene sus repercusiones, ¿vale? Negativas, ya lo sabemos, ¿no? A lo mejor no están aquí, ¿no? Pero pueden estar a kilómetros de distancia y pueden tener otras repercusiones que nosotros podemos ver en nuestro día a día, ¿no? Aquí. Vamos a contar el ejemplo, ¿vale? De un compuesto químico, el bisfenol A. Imagino que os suena mucho, ¿verdad? Nos vamos a ir a junio de 1936. Se publica un artículo en la revista Nature, ¿vale? De las revistas que no hace falta presentarlas, que a mí me encantaría publicar un artículo en esa revista, ¿no? En el que se buscan estrógenos sintéticos, ¿vale? Se buscan estrógenos sintéticos porque pueden tener muchas utilidades terapéuticas, ¿vale? En este caso, pues, para prevenir, entre otras cosas, el aborto espontáneo, ¿vale? En mujeres embarazadas, ¿vale? Se publica una lista de compuestos químicos candidatos, ¿vale? Empezamos a probar, pues lo que hacemos, ¿no? Empezamos a probar uno, otro, a ver qué potencia tienen, ¿vale? Gana uno que seguramente os sonará también, ¿no? El de etilestilbestrol, ¿vale? Para el que no lo conozca, pues este fármaco se aplicó durante un periodo de tiempo, ¿vale? Para eso precisamente, para evitar abortos espontáneos, ¿vale? Y sin entrar ya en si eso de verdad era clínicamente eficaz o no, pues solo hay que decir que años después se prohibió radicalmente, ¿vale? Su uso en mujeres embarazadas porque estaba relacionado con una mayor incidencia de un tipo de cáncer, ¿vale? Muy específico cuando las hijas de estas mujeres llegaban a la pubertad, ¿vale? Ahora mismo no se puede aplicar ese fármaco en mujeres embarazadas, solo tiene una cierta aplicación marginal en temas de hiperplasia de próstata, ¿vale? Que no, un uso completamente distinto. Y el caso es que ese fármaco ya no se puede usar en mujeres embarazadas, ¿vale? Se vio que tenía un efecto sobre el desarrollo de cáncer. ¿Qué es lo que pasó? Que teníamos una lista de compuestos químicos, ¿vale? Y digamos, entre comillas, el primo hermano de ese, pero el que no salió, era otro compuesto, ¿vale? Químicamente con ciertas similitudes, ¿vale? Que se llamaba bisfenol A, ¿vale? Ese, como fue el que perdió la competición, pues se quedó fuera. Años después emerge como una de las sustancias químicas con más volumen de producción, ¿vale? Usada en plásticos de policarbonato, usada en resina, en la fabricación de resina epoxi, ¿vale? Se producen toneladas y toneladas de este compuesto químico que se llama bisfenol A, ¿vale? Lo tenemos, pues ya os digo, en múltiples aplicaciones y además, según, y esto no lo digo yo, ¿vale? Lo dice
la encuesta nacional de salud de Estados Unidos, el 93% de los habitantes de Estados Unidos excretan algún metabolito de bifenol A en orina, lo tienen en ese momento, por lo cual la exposición es muy ubicua, ¿vale? Por lo menos, teniendo en cuenta el origen, teniendo en cuenta el currículo de este compuesto, pues podría ser un poco preocupante, ¿vale? Ha habido mucha polémica con este compuesto químico, se ha visto que podría tener efectos biológicos y comenzó... A ver, no se ha prohibido, obviamente, pero sí empieza a haber evidencia y hay países que deciden restringirlo, ¿vale? Se restringe su uso en envases alimentarios para bebés y para niños, ¿vale? Esto es un primer paso, ¿vale? Actualmente, y eso de hace unos meses, pues se ha decidido bajar, o sea, considerar menos la ingesta tolerable de bifenol A, ¿vale? Su presencia, digamos, en los alimentos, más que su presencia, su velocidad, su migración, la cantidad de bifenol A que se migra a los alimentos. Y ahora hago una pregunta, ¿no? Si nosotros prohibimos una sustancia y lo prohibimos simplemente en los envases de los bebés, de los niños, ¿vale? ¿Los niños es el único colectivo al que puede perjudicar este compuesto químico? Vale, sabemos que son mucho más sensibles a compuestos químicos, pero puede haber otros colectivos que también tengan problemas. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? No tienen un bebé en su interior, a lo mejor podrían tener efectos nocivos, pero ahí no estamos hablando. Lo bueno que, como decía Pablo, pues digamos que el sistema funciona mucho mejor que hace algunos años y poco a poco nos damos cuenta de que hay sustancias que tenemos que restringir, ¿vale? Luego tenemos otra cara, ¿vale?, de este problema, que es que, con lo mismo que el DDT tenía primo hermanos, pues el bifenol A también tiene primo hermano, ¿vale? Y resulta que tenemos otros compuestos químicos que tienen estructuras químicas parecidas, ¿vale? Aquí habrá gente como Juanjo, que soy químico analítico, ¿vale? Pero sin ser químicos, si veis estas tres moléculas, algo se parecen, ¿no? Pues vale, fíjate lo que se parecen, que este es el bifenol A y este le llaman bifenol S y este bifenol F, ¿vale? Se usan para aplicaciones similares sustituyendo al bifenol A. Por ejemplo, el bifenol A se ha aplicado mucho en lo que son los tickets, ¿vale?, el papel térmico, ¿vale? Ya hay países como Francia que lo están restringiendo, ¿vale? Y el bifenol S, pues, es uno de sus principales sustitutos para hacer papel térmico, ¿vale? Y evitar la exposición, ¿vale? Que si yo voy de vez en cuando a comprar y cojo el ticket, no me va a pasar nada, pero ¿qué le pasa a la persona que está en la caja continuamente dispensando los tickets, ¿vale? Estamos en lo mismo, y acordaros de la absorción térmica. Pues lo ideal sería que estos compuestos químicos no tuvieran que pasar por el mismo proceso de décadas para restringir su uso, ¿vale? Que si, yo no digo que sean nocivos, pero que si se tienen que prohibir o que restringir su uso, mejor ahora que dentro de décadas. Y tenemos, de hecho, pues, ciertos ensayos que demuestran que podían tener una actividad hormonal y además interferir sobre la producción de estrés oxidativo, ¿vale? Que también es un poco lo que pasa. Estos son probablemente métodos que no están, digamos, estandarizados, porque a lo mejor lo que hace falta es mejorar el conocimiento y el desarrollo de test para detectar estos efectos, ¿vale? Y de hecho en eso se está trabajando, ¿no? Luego tenemos otros contaminantes, ¿vale? Los phtalatos. Los phtalatos se utilizan, pues, como plastificantes, ¿vale? Están presentes en muchísimos plásticos. Son otros de los compuestos que, digamos, que son sinónimos del progreso, ¿no?, industrial, que ya digo, no estoy en contra del progreso, ¿vale? Es una familia muy grande, ¿vale?, con diferentes ramificaciones, y tenemos el mismo problema que con el bifenol A, ¿vale? A ciertos phtalatos, la población general, estamos todos expuestos, ¿vale? Y lo más curioso es que si todos estuviéramos expuestos en la misma magnitud, diríamos, no tiene por qué producir un efecto en unos sí, en otros no, o depende de la susceptibilidad también, pero es que hay variaciones muy grandes en los niveles de exposición, ¿vale? Y eso nos hace pensar que a lo mejor podrían tener alguna repercusión, ¿vale? ¿Cuál es la exposición a phtalatos? Pues es todavía más complicado de saber que el bifenol A, porque están presentes en todos estos utensilios, ¿vale? Desde hoy en día el plástico nos rodea, ¿no?
Entonces, imaginaros la cantidad de fuentes de exposición distintas que tenemos a estalatos, ¿no? Desde los productos cosméticos hasta los plásticos, envases alimentarios. Por lo tanto, también uno de los problemas que tenemos, con esto lo quería decir, es la cuantificación de la exposición, ¿vale? Otra de las líneas en las que yo he estado trabajando, ¿vale?, que se complementa con esto, es el tema de cáncer, ¿vale? El cáncer, la parte buena del cáncer es que cada vez sabemos más del cáncer, ¿vale? He estado tiempo trabajando en la unidad de oncología de uno de los hospitales más grandes de Granada y sabemos que cada vez sabemos más del cáncer. Pero es verdad que hay una gran carga de cáncer que no sabemos a qué se debe, ¿vale? Y le pasa pues como a las enfermedades metabólicas, no hay solo una causa, ¿vale? Son enfermedades, los típicos ejemplos de enfermedades multicausales, ¿vale? Porque siempre tenemos el típico ejemplo de una persona que ha llevado un ritmo de vida aparentemente sano, hacía deporte, no llevaba hábitos alimentarios adecuados y desarrolla cáncer o desarrolla enfermedad metabólica, ¿vale? Por lo tanto, no sabemos bien cómo se conectan estos factores, pero sí sabemos que para el cáncer y para otras enfermedades tenemos ciertos patrones de distribución, ¿vale? Los mapas es otro de los ejemplos que en epidemiología decimos que no nos permiten establecer una causa, ¿no? O sea, yo sé que hay una zona roja en la que hay más cáncer de estómago, ¿vale? Y en la que a lo largo del tiempo se mantiene una mayor carga de cáncer, pero obviamente no puedo decir que residir en esa zona es factor de riesgo de cáncer, ¿vale? Tendría que considerar muchas más, pero la historia es que sabemos que no es, digamos que no es casualidad que siempre se repitan ciertos patrones, ¿vale? Porque además sabemos que esa distribución tampoco es aleatoria en el tema de los contaminantes, ¿vale? Tenemos ciertas regiones, ciertas zonas en las que hay personas más expuestas, ¿vale? Y he puesto un mapa de distribución del DDE, que es el principal metabolito del plaguicida DDT. Este que decíamos que se prohibió en los años 80, pero que todo el mundo tenemos en nuestro organismo. Pero es que si hiciéramos un mapa a nivel de ciudades, también nos daríamos cuenta de que hay barrios con distintos niveles de exposición que otros, ¿vale? O sea, que no es un problema, digamos, que hay que tratarlo solo a nivel global, ¿vale? Es un problema que va más allá de una variable que determine la exposición. Para el tema del cáncer nos hemos encontrado con muchísimos problemas, tanto o más que para los desórdenes metabólicos. Y con esto quiero decir que, a ver, la mayoría, si probamos a leer artículos de revisiones sistemáticas sobre los efectos nocivos de los plaguicidas sobre el cáncer, la mayor conclusión que vamos a tener es que no hay evidencias, ¿vale? Obviamente, a partir de ciertos niveles de exposición, sí pueden ser carcinógenos, ¿vale? Pero a los niveles de exposición en los que estamos expuestos, normalmente, no vamos a encontrar evidencias, ¿vale? Y volvemos al mismo tema. ¿Estamos expuestos solo a un contaminante, a un compuesto químico, o el efecto del bisfenol A se va a sumar al de otras tantas cientos de sustancias a los que estamos expuestos, ¿vale? Quizás esa sea una de las claves, ¿vale?, para desarrollar una correcta evaluación del riesgo. Y otro problema es que ya tenemos evidencias de que no solo nos interesa si se desarrolla o no la enfermedad, ¿vale? También tenemos evidencias de que la exposición a ciertos contaminantes puede agravar el desarrollo de la enfermedad, ¿vale? Estos son resultados de un estudio que hicimos precisamente en la unidad de oncología y vimos que en los contaminantes que se acumulaban en la grasa mamaria de pacientes de cáncer de mama, ¿vale?, se asociaban con un cierto prototipo de paciente, ¿vale?, con una cierta expresión de receptores, ¿vale?, de receptores hormonales, de factores de pronóstico que, digamos, podían inducir que había una disfunción hormonal. Ahí, ¿vale? O sea que, tras mucha investigación, pues tenemos por suerte, como dijo Pablo, pues tenemos agencias regulatorias, agencias que se dedican a hacer unos controles de calidad muy exhaustivos. Aquí tenemos los datos, por ejemplo, de la IARC, ¿vale?, del organismo de referencia de la OMS para el estudio del cáncer, y en el que se clasifican las diferentes sustancias según su potencial, según sus evidencias de carcinogenicidad, ¿vale? Cada año se revisan y unas sustancias pues suben, otras bajan, ¿vale? Pues tenemos grupo 1, que son los más
digamos, con los que más evidencia tenemos, pues tenemos, por ejemplo, la radiación solar, ¿vale? Pues poca gente hay que discuta que la radiación solar es carcinógena y no por ello no vamos a estar expuestos al sol, pero sabemos que a partir de cierta dosis umbral incrementa mucho el riesgo de cáncer de piel. Hasta ahora los compuestos de los que hemos hablado, ¿vale? El bisfenol A, los eftalatos, ¿vale? Están en grupos pues, muy dudosos, ¿vale? Grupos en los que la evidencia es casi como decir que no hay evidencia suficiente, ¿vale? Pues porque ya decimos, ahora veremos los problemas que tenemos a la hora de hacer estudios y evaluar la toxicidad crónica de estos compuestos químicos. Y muchos de los contaminantes orgánicos persistentes, pues incluyendo el DDT, pues están en una categoría 2B, entre el 2B y el 2A, ¿vale? Que es que hay ciertas evidencias, pero que no podemos asumir que sean carcinógenos. Y ahora volvemos a lo que decíamos antes, ¿vale? Nosotros podemos asumir que en ciertos colectivos pueden tener menos peligro, ¿vale? Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? ¿Qué pasa con las personas ancianas? Con las personas los adolescentes, ¿vale? Estamos hablando de situaciones particulares en el desarrollo de una persona, ¿vale? En los que si asumimos que no es bueno que los niños estén expuestos al humo del tabaco, porque puede ser nocivo para su desarrollo, ¿vale? Parece que para los adultos no, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los contaminantes? ¿Vale? Cualquier situación de estrés, y no estamos hablando de estrés psicológico solo, estamos hablando de estrés biológico, ¿vale? Puede producir efectos que no solo son a corto plazo, ¿vale? Pueden manifestarse a muy largo plazo, incluso décadas después. Y dependiendo, esto es solo orientativo, del momento del desarrollo que tengamos, ¿no? Del bebé, estamos hablando del periodo prenatal, ¿vale? Podemos interferir con el desarrollo de funciones muy importantes, ¿vale? Y eso se tiene asumido en medicina, ¿vale? Y es una cosa que no se discute, ¿vale? ¿Qué evidencias tenemos en estudios epidemiológicos? Pues lo mismo, las evidencias son muy controvertidas, ¿vale? Por ejemplo, os muestro datos de un estudio, exposición a DDT, ¿vale? Volvemos al plaguicida que se prohibió, ¿vale? Durante los años 60 en mujeres embarazadas, ¿vale? Analizan los niveles que tienen en suero y se dan cuenta de que sus hijas, ¿vale? Tienen un riesgo mayor de tener cáncer de mama antes de los 52 años y una mayor expresión de un fenotipo, digamos, de peor pronóstico, ¿vale? Esto es preocupante. Ahora, es verdad que son datos que tenemos que coger mucho con alfileres, porque claro, estamos hablando de 50 años de diferencia entre que se mide la exposición y el efecto. Obviamente, con esto no estoy diciendo, ni mucho menos, que la exposición a DDT sea la principal causa de cáncer de mama, como también sabemos que no es la principal causa de diabetes, si fuera causa de diabetes, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de enfermedades que son muy prevalentes, cualquier incremento... A ver, en epidemiología nos encontramos con un sector de gente que son muy desfavorables a la hora de decir, si esto incrementa muy poco el riesgo, sería casi mejor no decirlo a la población, ¿vale? Pero si esto incrementa muy poco el riesgo y es una enfermedad como la diabetes, ¿vale? ¿Qué prevalencia puede tener la diabetes en la población general? La diabetes tipo 2. O sea, es que ya estamos en prevalencia del 10% de la población, en muchas poblaciones. ¿Qué repercusión tiene un incremento pequeño del riesgo cuando tienes tanta gente, tantos millones de personas con diabetes? ¿Vale? Eso también habría que tenerlo en cuenta. Y luego nos encontramos con esto mismo que hemos visto, que no solo tenemos, la exposición no solo puede afectarnos a nosotros, sino que también podemos tener efectos en la descendencia. Y ya ahí la responsabilidad cambia, ¿vale? Ya estamos hablando de posibles efectos sobre tus hijos o incluso sobre tus nietos, ¿vale? Vale. El bifenol A, otra de las fuentes posibles de exposición de bifenol A y de eftalatos que nos ha preocupado mucho es el tema intrahospitalario, ¿vale? Se ha reclamado desde muchos sectores de que se tenga cuidado porque resulta que es que por mucho que intentemos evitar la exposición al bifenol A, resulta que el bifenol A está y también cuando vas al médico también te expones a bifenol A, ¿vale? Está en ciertos artefactos y ciertas máquinas que se utilizan, el tema de hemodiálisis, pero también en catéteres, ¿vale? Están los eftalatos, ¿vale? Y hay ya
cierto sector que reclama que esto se tenga en cuenta, ¿vale? Sobre todo cuando estás hablando de tratamientos crónicos, ¿vale? Que de repente te den un chute continuo de ftalatos, cuando, ya te digo, no hay evidencia 100%, pero a lo mejor podría existir un riesgo y es mejor prevenir que curar. Y esto es una de las situaciones en las que nosotros deberíamos de tener cuidado, ¿vale? Cuando estamos tratando a los colectivos más vulnerables, ¿vale? Esto me lo decía siempre mi director de tesis, decía que si es necesario de verdad que un niño, cuando lo metes en la incubadora, esté a 37 grados centígrados en una caja de policarbonato, ¿vale? Y que si alguien ha comprobado qué es lo que le pasa al niño, o sea, ¿vale? Que cuando tú tienes un niño prematuro, tu prioridad máxima no es esa, ¿vale? Son otras. Pero bueno, también lo puedes tener en cuenta, ¿vale? Porque todos sabemos que esto puede tener una cierta relevancia. Luego, tampoco sin extenderme mucho, pues simplemente también el tema de los textiles también es importante, ¿vale? Porque al final no nos estamos vistiendo de 100% algodón, ¿vale? Nos estamos vistiendo de tejidos que antes podían ser perfectamente una botella de Coca-Cola, ¿vale? Simplemente porque el tema de los plásticos, para hacer el PVC que estamos utilizando, pues tejidos que son sintéticos, ¿vale? Ahora, ya acabando, vamos a revisar una serie de factores que pueden ser importantes, ¿vale? Como hemos dicho antes. No estamos expuestos a una sustancia, estamos expuestos a más de una, ¿vale? Si fuera solo por el bifenol A, probablemente no habría ningún problema, ¿vale? Pero ya hemos visto que estamos expuestos a cientos de sustancias distintas, que ya se ha visto en estudios in vitro y en estudios experimentales que el efecto varía completamente, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenemos otro punto importante. Como hemos dicho, no tenemos una sustancia, estudios pequeños como este, pero que abarcan muchos contaminantes, pues muestran que tenemos una media de 53 contaminantes distintos, ¿vale? Esto sé que es un poco sensacionalista, ¿vale? Pero es verdad que se vieron 86 químicos distintos que podrían... Aquí dice que interfiere, yo diría que podrían interferir sobre el sistema hormonal, ¿vale? Por lo tanto, lo que necesitamos es evaluar efectos conjuntos, ¿vale? No tiene sentido evaluar una sustancia individual cuando tenemos otras que son importantes. Vale. Ahora, después de años, además me interesa el bifenol A porque es uno de los compuestos químicos en los que más dinero se ha invertido en investigación científica, en investigación biomédica, en ver si es o no es nocivo, ¿vale? Tenemos miles de estudios actualmente sobre bifenol A, ¿vale? Tenemos una cierta plausibilidad biológica. Hay evidencia in vitro, en estudios in vitro en vivo, y hay estudios epidemiológicos. Controvertidos, pero lo hay, ¿vale? Ahora, ¿cuál sería la pregunta que tendríamos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Obviamente no podemos hacer un ensayo clínico en persona, ni debemos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Vamos a esperarnos décadas hasta que... Porque aquí es un tema que suele pasar, aquí cada uno defendemos nuestro interés. Si yo soy investigador y he encontrado esto, lo voy a defender. A lo mejor hay alguien de la industria que piensa radicalmente opuesto a mí, y no por ello no es válido, ¿vale? A nivel científico, pero aquí hay gente con posiciones muy diferentes, ¿vale? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Porque eso es ¿qué es lo que tendríamos que hacer como consumidores? Pues al menos aplicar lo que se llama el principio de precaución. Como he dicho, tenemos muchos problemas a la hora de establecer causalidad, ¿vale? En este tema. Tenemos resultados muy inconsistentes entre los estudios epidemiológicos. Tenemos una forma muy imprecisa de medir la exposición, ¿vale? Pues ya os contará Juanjo el tema de cómo cuantificamos la exposición y de los problemas que tenemos, porque si el tiempo de degradación media del bifenol A en el organismo es de 8 horas. Si cuando a mí me toman una muestra de sangre para ver si estoy expuesto a bifenol A, estoy en la parte de arriba, voy a tener niveles muy altos, pero también puedo estar en la parte de abajo, ¿vale? Tenemos niveles muy bajos de exposición, pero de mezclas complejas de contaminantes. Además, estamos hablando de que son enfermedades multifactoriales y de que yo no estoy hablando, ni mucho menos, de que los contaminantes puedan competir con la ingesta calórica, ¿vale? A la hora de desarrollar síndrome metabólico, ¿vale? Lo que estamos hablando es que pueden incrementar la susceptibilidad y hay evidencias de que pueden tener un efecto sinérgico, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos más investigación.
el principio de precaución, más vale hacerlo ahora y prevenir muertes, prevenir movilidad, que hacerlo después y arrepentirnos. Aquí podríamos hablar de intereses económicos, también lo que hemos dicho, ¿vale? ¿Qué pasa con el DDT? ¿Vale? ¿Sería lo mismo el mundo sin el DDT? ¿Habríamos tardado más en erradicar la malaria en muchos países? Pues puede que sí. O sea, yo no estoy en contra de que se hayan aplicado sustancias, sobre todo cuando hay urgencias, ¿vale? Aquí es muy fácil en España prohibir el DDT cuando no hay un problema de malaria demasiado grande por ahora, ¿vale? Porque parece que a lo mejor puede haber problemas en el futuro. Pero ¿qué pasa con países como Sudáfrica, como México, como Marruecos, ¿vale? Que te pueden decir, prefiero que la población se muera dentro de 30 años, ya nos preocuparemos de la diabetes, ¿vale? Que se mueran mañana de malaria, ¿vale? O sea que hay que conjugar los dos extremos. Por eso decía que yo con estas charlas no pretendo dar soluciones, ¿vale? Pretendo informar. Y después de tanta investigación que hemos hecho, este tema me interesa mucho, me interesa muchísimo cuál es la percepción del riesgo, ¿vale? Hemos hablado de que las mujeres embarazadas son un colectivo bastante vulnerable a la exposición, ¿vale? Estos son resultados de un estudio relativamente reciente y según mi experiencia en el hospital, los porcentajes en España no varían mucho, ¿vale? Al final, de todo esto, ¿qué le contamos al paciente? ¿Qué le cuentan al paciente los médicos? Pues la verdad es que bastante poco, ¿vale? Y eso que la asociación entre el mercurio, por ejemplo, exposición a mercurio y déficit en el desarrollo cognitivo está bastante aceptada, ¿vale? Y sabemos de dónde viene la mayor fuente de exposición a mercurio, ¿vale? Pescado azul, de gran tamaño. Entonces, con esto vuelvo a lo mismo. Nosotros nos planteamos que no es un problema, no es el único problema del mundo, ¿vale? Ni tampoco lo queremos que esto sea la sección de, digamos, entre comillas, cuarto milenio, ¿no? Queremos que esto sea un problema más de los que hay que abordar en la salud, y en la salud pública y en la medicina preventiva. Por eso, en un estudio en conjunto con la Universidad de Barcelona, pues hemos diseñado, hay muchas guías oficiales, ¿no? Hay diversos colegios médicos de la OMS, esta guía de la OMS es como una de las Biblias, ¿no? En este tema, desarrollamos una guía que, en base a un estudio cualitativo que hicimos, en el que estamos intentando combinar la investigación cualitativa, sociológica, con el tema, la investigación cuantitativa, biomédica. Hicimos un equipo, ¿vale? Integramos un equipo de muy diferentes áreas y diseñamos una guía que intentara responder a las necesidades de las mujeres embarazadas, ¿vale? Las mujeres embarazadas se encuentran en un momento de su vida muy crítico en el que les surgen muchísimas preguntas y en el estudio sociológico nos dimos cuenta de que el nivel de estrés es grandísimo para que encima lleguemos nosotros y les digamos todos los peligros que pueden tener los contaminantes, ¿vale? Por lo tanto, intentamos hacer unas guías que fueran muy sencillas, que dieran unas pautas generales, ¿vale? Están disponibles en internet de libre acceso, además tengo varias copias ahí por si alguien quiere. Hemos hecho una campaña de distribución en ciertos hospitales, en ciertos centros y están teniendo en general buena acogida. Las guías, nuestro objetivo es que esto sea un primer paso, porque nuestro objetivo es que lo mismo que le dices a la mujer que no fume, que no beba alcohol en exceso, o que practique ejercicio moderado, ¿vale? Pues esto sea un apartado más. Que esto no es la solución para que el embarazo vaya bien, para que su descendencia esté sana. Es una más de todas las soluciones que le proponemos. Y ahora esto es también importante, ¿vale? Nosotros podemos prevenir la exposición. De hecho, nosotros sabemos que gran parte de la exposición es prevenible, aunque nosotros, ya te digo que nacemos con cierta carga de compuestos químicos. Estos son dos estudios que hemos hecho, ¿vale? Un estudio que hicimos en una población de Bolivia, ¿vale? En Bolivia este tema de medio ambiente y salud pues está todavía menos potenciado, ¿vale? Hay una exposición grandísima a plaguicidas, ¿vale? Analizamos los niveles promedio de una población que vive en una zona agrícola a DDT, ¿vale? Bueno, DDE, un metabolito del DDT, ¿vale? Esto es un estudio que hicimos hace 4 años, ¿vale? Vimos niveles altísimos, de 20 partes por billón de DDE, mucho más grandes que los que vemos en España, que en otras zonas urbanas, ¿vale? O sea, esta gente tenía niveles grandísimos de un plaguicida que lleva décadas prohibido,
¿vale? Pero es que luego, si nos vamos a otro estudio que hicimos, población de Granada, ya no estoy hablando de grupos, estoy hablando de personas, ¿vale? Persona A y persona B. Resulta que la persona A y la persona B, que su casa distaba menos de 1 kilómetro, ¿vale? Una de la otra, fijaos los niveles que tiene la persona A, casi como en el área agrícola. De esta lectura, ¿vale? Yo saco que parece que gran parte de la exposición se puede modificar, ¿vale? Si una persona que vive en un barrio que está a 20 minutos andando de mi casa tiene niveles comparables a los que vimos en la población de Bolivia, población agrícola, ¿vale? Con uso intensivo de plaguicidas prohibidos, quiere decir que algo ha hecho, ¿vale? Y eran residentes desde hace ya muchos años en Granada. Por tanto, eso quiere decir que gran parte del problema también está en nuestras manos, ¿vale? Y lo que yo digo, no hay que entrar en la paranoia de decir no quiero ver nada, no quiero hacer nada porque siempre me van a envenenar, pero sí deberíamos ser conscientes, por lo menos, de ello, ¿vale? Como conclusiones, hay ciertas evidencias de que la exposición a ciertos contaminantes a lo largo de la vida puede estar relacionada con el desarrollo de enfermedades crónicas, ¿vale? En concreto, me he centrado en las relacionadas con la obesidad. Todos estamos expuestos, pero no todos de la misma forma, ¿vale? Y hay hábitos sencillos de vida que podemos adoptar para no estarlo. No todo el mundo somos lo mismo de vulnerables para los efectos, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, lo mismo que lo tenemos en cuenta para otros problemas. El posible efecto combinado, hace falta más investigación en el tema, tenemos que saber más. Y, por supuesto, ante tantas incertidumbres, pues una solución es adoptar el principio de precaución, ¿vale? Si intentamos hacer un poco más simple nuestra vida e intentar disminuir en cierta manera la exposición, ¿vale? Pues podríamos evitar gran parte de la carga, ¿vale? Que ya sabemos que al menos buena no es. Esto me gusta mucho, se lo copié a un investigador que siempre me preguntaba, creemos que no podemos hacer nada para evitarlo porque ya hemos nacido con una carga, porque ya lo tenemos en los genes, porque nuestra sociedad, ¿vale? Este cuadro de famoso pintor Botero, ¿no? nos dice una de las respuestas que yo creo. Tenemos una familia que claramente pues tiene un problema de obesidad y que probablemente te digan, no es que mi hijo es gordito porque el padre es gordito, porque la mamá es gordita, ¿vale? Y ahora la pregunta es, ¿alguien se ha preguntado qué le pasa a este? ¿Vale? Pues, vale, y genéticamente no están tampoco demasiado próximos, ¿vale? Pues, al final hacemos lo que hace nuestro entorno, ¿vale? Y eso es lo que nos pasa con los factores ambientales. Y muchísimas gracias por todo. Y